Sabía que el dinero cambiaba a las personas, pero ver ese momento frente a mí fue bastante agotador mentalmente. Tan pronto como mi exmarido, que era amable, se enteró de que había heredado una fortuna, y mis suegros, con quienes tenía una relación decente, cambiaron. Fue como si hubieran revelado su verdadera cara. Al final, nos divorciamos por varias razones, y mis suegros se convirtieron en extraños. Se rumorea que su hogar sigue en caos y desorden. Tuve una tía, hermana de mi madre, que falleció hace unos años. Ella era una mujer de carrera e inversora desde joven. Mi madre solía decir, tu tía parece tener una gran fortuna. No estaba realmente interesada en la riqueza de mi tía, así que solo pregunté de manera casual. Aún así, no me importaba cuánto valían los activos de mi tía, así que estaba bien. Ella era más cuidadosa con su dinero, gastando solo en lo que necesitaba. Por ejemplo, cocinaba la mayoría de sus comidas en casa con ingredientes de supermercado comunes y compraba ropa de alta calidad para usar durante mucho tiempo en lugar de comprar mucha ropa. Admiraba los valores y el estilo de vida de mi tía, pero durante su tiempo, había un fuerte prejuicio contra las mujeres que ganaban más que los hombres. La gente la menospreciaba, pensando que era arrogante. Además, existía el estereotipo de que la felicidad de una mujer era casarse y tener hijos. Así que, mi tía, que nunca se casó ni tuvo hijos y disfrutó de su vida, era considerada una outsider. Sin embargo, mi tía nunca permitió que esos comentarios insensibles le afectaran. Se mantenía orgullosa y no le importaba lo que pensaran los demás. Admiraba eso de ella. Un día, cuando la visité en su casa, me dijo de repente, mientras estábamos sentadas en el sofá tomando té, oye, si algo me pasa, quiero que seas mi heredera. Fue tan repentino que no pude evitar preguntar qué quería decir. Ella explicó, sabes, nunca me casé ni tuve hijos. Eso significa que no tendré a nadie que herede mi fortuna cuando me haya ido. Pero no quiero dejar mi dinero a esas personas que me menospreciaron y se burlaron de mí todo el tiempo. Por supuesto, prepararé todos los documentos necesarios para la herencia y quiero designarte oficialmente como heredera. Lo dijo con una sonrisa pero en un tono serio. Por mi parte, acepté con desdén, pensando que era solo una broma. En ese momento, mi tía todavía estaba en sus años 40, y la idea de que ella falleciera parecía algo lejano, quizás 30 o 40 años desde entonces. También era estudiante de secundaria y no sabía nada sobre herencias, así que no tomé en serio sus palabras. Pasó el tiempo, me casé, tuve hijos y me ocupé del trabajo y el cuidado de los niños. Cuando mi hijo menor se graduó y se convirtió en adulto trabajador, mi madre me dijo que la salud de mi tía no estaba bien. Me apresuré al hospital donde estaba ingresada mi tía, solo para encontrarla luciendo tan saludable como siempre, negando que estaba en mal estado de salud. Me aseguró que solo era un chequeo de rutina y que estaba perfectamente bien. Con su habitual sonrisa brillante, me alivió en ese momento, pero su condición en realidad no era buena, y ella solo trataba de no preocuparme. Como prueba, mi tía estaba entrando y saliendo del hospital repetidamente. Cada vez que iba al hospital con mi hijo para ver a mi tía, ella claramente se estaba debilitando. A medida que pasaban los días, se volvía cada vez más frágil, con mejillas hundidas y un cuerpo delgado, casi como piel y huesos. Sin embargo, seguía usando esa misma sonrisa alegre, y no pude evitar admirar su fortaleza. Pensé que tal vez podría ocurrir un milagro, dada la forma en que mantenía la misma sonrisa que conocía desde mi infancia. Sin embargo, al final, mi tía falleció. Después de su fallecimiento, celebramos un pequeño funeral con familiares cercanos. Lamenté profundamente no haber pasado más tiempo con ella. Deseaba haberla visitado más a menudo, haber salido juntas y haber creado más recuerdos, pero sabía que era demasiado tarde para lamentar lo que pudo haber sido. Después de su partida, a mis hijos también les encantaba mi tía, y ellos también estaban molestos, sintiendo que querían hablar con ella más. Fue desgarrador verlo. Luego, unos meses después de que mi tía falleciera, cuando todavía no podía ordenar mis sentimientos, mi exmarido llegó a casa del trabajo y me entregó un sobre marrón tamaño A4, diciendo que había llegado algo. Recibí una carta y me pregunté qué era. Cuando revisé el remitente, resultó ser de una firma de abogados. No podía recordar haber buscado ayuda de un abogado, así que me puse un poco nerviosa. Pensé, ¿me he involucrado en algún tipo de crimen? Con las manos temblorosas, abrí el sobre para ver qué había dentro. Para mi sorpresa, la carta era sobre la herencia de mi tía. En ese momento, me di cuenta de que lo que mi tía me había dicho ese día era en serio. Para averiguar más detalles,
Decidí contactar a la firma de abogados y escuchar lo que tenían que decir. El abogado allí era un viejo amigo de mi tía, y ella le había confiado el manejo de su patrimonio y herencia después de su fallecimiento. Cuando me dijo la cantidad total de los activos de mi tía, me quedé atónita. No eran solo unos pocos millones de yenes, eran más de 400 millones de yenes. Sintiendo pánico nuevamente, llamé a mi madre. Después de escuchar la explicación del abogado, ella respondió con indiferencia. Bueno, ¿acaso tu tía no te habló de ser su heredera? Ella lo discutió contigo después de que te graduaste de la secundaria. Y yo dije que estaba bien siempre y cuando ambos estuvieran de acuerdo. Me sorprendió mucho su respuesta tan despreocupada, pero considerando la enorme suma de dinero, no estaba segura de qué hacer. Sin embargo, mi madre me aconsejó con calma que aceptara la herencia, recordándome que mi tía había preparado todos los documentos necesarios para mí y que sería una lástima no aceptarla, diciendo que podría enfrentar castigos de otro modo. Le pregunté a mi madre si quería heredar el dinero en su lugar, y ella respondió con indiferencia. La herencia puede ser un verdadero lío, no sé si lo sabes, pero había una persona entre los hermanos de tu madre que falleció. Esa persona tenía una considerable herencia, pero no dejó testamento. Como resultado, los hermanos y los hijos de esa persona terminaron peleando todos los días por el dinero, pero tu tía dejó todo en documentos apropiados para ti, ¿verdad? Así que no hay drama para que yo me involucre. Sin embargo, deberías tener cuidado con tus abuelos y tu esposo. Suspiró como si recordara el pasado y ofreció esta advertencia. Me sorprendió escuchar que la familia de mi esposo también podría causar problemas con la herencia, pero no pensé que se convertiría en una realidad más tarde. Unos días después, mi exmarido, que parecía inquieto, me preguntó si los documentos de la firma de abogados eran sobre la herencia. Me pregunté cómo lo sabía, pero no había razón para ocultarlo, así que lo confirmé honestamente. Sus ojos brillaron al escuchar la noticia y de inmediato preguntó cuánto había heredado. Lo dejé pasar casualmente, diciendo que eran alrededor de 10 millones de yenes. Sin embargo, él parecía sospechar que estaba mintiendo sobre la cantidad. Después de eso, siguió insistiendo en que podría haber más dinero o que debería investigar más a fondo. Al principio, traté de seguir la corriente y evitar sus preguntas, pero se volvió tan molesto que finalmente dije, te dije que eran 10 millones de yenes. ¿Por qué sigues preguntando? Su respuesta fue incierta, como si tuviera dudas, pero dijo, bueno, solo tengo la sensación de que podría ser diferente, y dio una respuesta incómoda. De todos modos, por favor deja que esta conversación termine. Me negué firmemente, pero extrañamente, a partir del día siguiente, la actitud de mi exmarido cambió drásticamente y comenzó a ignorarme, pero yo también era obstinada, así que pasamos 2 meses sin hablarnos. De repente, mis suegros, que solían vivir cerca, vinieron a nuestra casa sin previo aviso. Normalmente, nos avisarían con antelación si querían venir, así que pensé que podría haber pasado algo serio. Entonces, mi suegro dijo, oímos de nuestro hijo que recientemente heredaste algunos activos. Además, escuchamos que son más de 1.000 millones de yenes. Nuestra casa se está envejeciendo y estábamos pensando en renovarla. Tu esposo consiguió una esposa tan buena, y estamos orgullosos como padres. Por cierto, pensamos en ampliar las habitaciones para ustedes dos y tal vez incluso vivir juntos. Mi suegra sentía. Me sorprendió que mi exmarido supiera la verdadera cantidad de la herencia que había heredado, pero también me sorprendió que mis suegros se unieran para hacer un plan de renovación sin permiso. Después de eso, siguieron hablando sobre cómo querían una cocina con un diseño en particular que habían soñado y cómo querían mármol. Después de un rato, recobré el sentido y dije que no había escuchado nada sobre eso. Ya habíamos contratado a una agencia para hacerlo. Mis suegros hicieron otro comentario escandaloso. Era obvio que contaban con mi dinero, y me dio dolor de cabeza que no encontraran extraño en absoluto. Tuve muchas cosas que quería decir, pero no quería dejar que mis emociones me dominaran, así que les pedí que se fueran por el día y los eché de la casa. Esa noche, cuando regresé del trabajo, confronté a mi exmarido. Al principio, trató de evitar la pregunta, pero yo insistí y finalmente admitió que había mirado el libro de ahorros de los activos heredados sin mi permiso. Por cierto, yo había guardado el libro de ahorros heredado en el fondo de mi cómoda. En otras palabras, él revisó toda la habitación y metió la mano en el fondo de la cómoda para encontrarlo. Estaba cansada de su búsqueda obsesiva y cuando le conté sobre la visita de sus padres y su pregunta sobre la herencia, se enojó y dijo, tus ganancias como esposa son bienes comunes, así que también es mío.
Es natural que lo use para renovar la casa de mis padres. Y es tu culpa por no decirme la cantidad exacta de la herencia. Justificó sus acciones y me trató como la villana. Peor aún, de repente hizo comentarios sobre dejar su trabajo como si estuviera relacionado. Le pedí que explicara. Y él respondió con confianza: con todo ese dinero que tienes, podemos vivir sin que yo trabaje. Es una pérdida de tiempo hacer un trabajo que no me gusta y estresarme. Podemos vivir felices y sin estrés con ese dinero. Y tu estatus como esposa también mejorará si renovamos la casa de mis padres. Todos son beneficios. ¿Por qué estás tan molesta? Dijo esto con un suspiro, como si estuviera exasperado. Me di cuenta de que era un caso perdido y pensé: este tipo es un caso sin solución. Así que le dije que podía seguir adelante con la renovación o lo que quisiera, pero que no contribuiría con dinero. Se enojó aún más, diciendo que ya estábamos tomando, pero no me importó lo que dijera. Después de eso, siguió gritando y vociferando, pero lo ignoré. Luego, al día siguiente, mi exmarido vino con sus padres para protestar, diciendo que estaba cambiando mi historia. Así que les dije: ¿cambiar la historia? ¿No son ustedes los que estaban tomando sin consultarme? Además, incluso si me hubieran preguntado, ¿por qué debería pagar algo? Este dinero no es para renovar la casa de su familia, y definitivamente no es para apoyar a su hijo que dejó su trabajo sin discutirlo conmigo. Pero él solo siguió despotricando, diciendo cosas como que había sido bueno conmigo y llamándome avara. Me desilusioné con su naturaleza, pero ya no importaba, así que les pedí que se fueran porque no había nada más que discutir. Mi exmarido preguntó qué quería decir con eso. Le respondí exactamente lo que significa. De repente, se mostró ansioso y preguntó: ¿estás planeando divorciarte de mí por esto? Simplemente le dije que cualquier discusión futura involucraría abogados y nada más, y luego los aseguré para que se fueran, quedándome solo con los tres de ellos. Después de eso, empaqué mis cosas y me mudé a un hotel de negocios. Incluso después, mi exmarido seguía contactándome, diciendo que nunca se divorciaría de mí y que me amaba. Respondí con un mensaje simple: solo quieres mi dinero, ¿verdad? Y luego apagué mi teléfono. Al día siguiente, fui a la casa de mis padres y les expliqué la situación. Suspiraron y dijeron que habían anticipado este resultado. Cuando me preguntaron qué planeaba hacer a continuación, dije sin dudar que elegiría el divorcio. Mi madre me aconsejó luchar a fondo, ya que no parecían dispuestos a dejarme ir. También sugirió investigar si mi exmarido podría haber hecho otras cosas y recomendó investigar. Así que decidí intentarlo y contraté a un investigador. Resultó que mi exmarido había estado visitando frecuentemente clubes nocturnos. Esto reforzó aún más mi decisión de divorciarme. Luego contraté a un abogado especializado en divorcios y exigí el divorcio de mi exmarido. Pero, por supuesto, él se negó. No solo eso, sino que también insistió en que si quería el divorcio, debía pagar la manutención conyugal y dividir los bienes. Cuando el abogado explicó que la herencia que recibí de mi familia no se consideraba propiedad marital, mi exmarido empezó a hacer un escándalo, diciendo que eso no podía ser cierto. Pero cuando el abogado le preguntó si le daría a su esposa el dinero que heredó de sus padres después de que fallecieran, él se quedó en silencio. El abogado reprendió a mi exmarido por su comportamiento irrazonable. Finalmente, él se derrumbó y me suplicó que pagara por la renovación. Por supuesto, su solicitud no tenía base, y él parecía completamente derrotado. Más tarde descubrí que la renovación ya se había arreglado en ese momento, y él había firmado el contrato a su nombre, asumiendo que yo pagaría por ello. Además, era una renovación bastante lujosa, que totalizaba más de $10 millones. Estaba preocupado de no poder costear ese dinero si nos divorciábamos, por eso hizo tal reclamo, así que no tenía motivo para pagar ese dinero, estuviéramos divorciados o no. Incluso después de eso, trató de reducir el precio a la mitad, pero el abogado amenazó con demandarlo por extorsión si pedía más. Finalmente, se rindió. Pero mis suegros no pudieron dejarlo ir y atacaron la casa de mis padres más tarde. Al final, mi padre terminó levantando la mano contra ellos, y destruyeron algunas macetas afuera antes de huir. La policía vino a investigar y tuvo que llevárselos porque se volvieron agresivos con los oficiales. Todo este incidente se difundió por el vecindario, y incluso después de su liberación, siguió siendo el tema de conversación en el pueblo. En el transcurso de los eventos, también compartí casualmente esta situación con los vecinos chismosos, lo que expuso aún más la naturaleza codiciosa de la familia de mi exmarido. Debido a tales desarrollos, el divorcio se resolvió finalmente con la rendición de mi exmarido. Sin embargo, incluso después de eso,
Recibí mensajes ocasionales diciendo que todavía me amaba y quería comenzar de nuevo, así que pedí ayuda a mi abogado nuevamente y obtuve una orden de restricción en su contra. Pero sabes, esas órdenes no duran para siempre, el máximo de efectividad es de 6 meses. Además, no me parece que él sea el tipo de persona que obedecería una orden así. Tenía miedo de que pudiera perder el control y hacer algo peligroso, así que tanto mis padres como yo decidimos mudarnos de nuestra antigua casa. Sentí pena por mis padres, al dejarlos atrás en el lugar al que estaban acostumbrados, pero dadas las circunstancias y los tiempos inciertos en los que vivimos, no teníamos mucho que hacer. Después de la mudanza apresurada, cuando las cosas finalmente se asentaron, informé a mis hijos sobre la situación. Por supuesto, se sorprendieron, pero simpatizaron conmigo y entendieron por qué tuvimos que irnos. Después de eso, pude vivir sin problemas, pero, después de todo, tenía una mala sensación al sospechar que mi exmarido ignoraba la orden de restricción y merodeaba por el antiguo vecindario de mis padres. Afortunadamente, un oficial de policía que pasaba encontró sospechoso a mi exmarido y se detuvo a interrogarlo. Descubrieron un cuchillo pequeño en su bolsillo, así que lo arrestaron. Cuando le preguntaron sobre sus intenciones, dijo que quería hablar con su exesposa, y ahí fue cuando me estremecí, dándome cuenta de que había escuchado sobre esto del abogado que nos ayudó con el divorcio. Si hubiera permanecido en la casa de mis padres, pensando que la orden de restricción sería suficiente, podría haber hecho algo peligroso. Aunque fue liberado temprano ya que nadie resultó herido, no pude acercarme a la ubicación de la antigua casa de mis padres porque tenía mucho miedo. Desde entonces, no supe qué pasó con él durante un tiempo, pero según lo que escuché de un conocido que vive cerca de la casa de sus padres, se puede oír a él y a su familia discutiendo casi todos los días desde su casa renovada. El contenido de las discusiones es principalmente sobre dinero. Siguen diciendo cosas como, está a tu nombre, así que deberías pagar. O dado que es la casa de tu papá, él debería cubrir los gastos. Es como si ni siquiera intentaran mantenerlo en privado, todos pueden oírlos discutir. Además, a veces se escuchan ruidos extraños como cosas rompiéndose. Incluso después de la renovación, ha llegado a tal punto que la policía ha tenido que ir allí para advertirles. A veces, escuchan cosas como, si no dejas ir a tu esposa, tendrás problemas ahora. Antes de la herencia, la relación con mi exmarido y su familia era bastante buena, pero ¿quién habría pensado que todo se convertiría en un desastre por el dinero? Justo como me advirtió mi madre, he aprendido lo aterrador que puede ser el dinero. De vez en cuando, puedes oír a mi suegra gritando para que encuentre un trabajo rápido, y mi exmarido ha estado gritando de vuelta, cállate, parece que sigue desempleado. Bueno, considerando su edad, no es fácil encontrar un nuevo trabajo. Además, como expliqué el desorden del divorcio a los vecinos, todos evitan involucrarse con la familia de mi exmarido y no quieren que les pidan dinero. Incluso hay rumores de que si te acercas a esa casa, tu suerte financiera se irá. No pude evitar reírme. Lo tratan como si fuera algún tipo de templo maldito. Por otro lado, me mudé a un apartamento algo espacioso y estoy viviendo con mis padres. Me dicen que no me preocupe por ellos y que priorice mi propia vida, pero no planeo volver a casarme, así que quiero seguir viviendo con ellos así. Si otros supieran sobre la herencia, podrían cambiar como lo hizo mi exmarido. Además, nunca tuve aficiones caras ni gasté dinero de manera extravagante, así que pienso seguir viviendo como antes. Planeo usar este dinero cuando mis padres y yo envejezcamos y entremos en una residencia o para celebrar cuando mis hijos se casen o tengan hijos. Para ser honesta, no es una cantidad pequeña de dinero que se pueda gastar fácilmente, pero es el dinero que mi tía, a quien admiraba, dejó para mí. Pensé que me gustaría usarlo de la misma manera que lo hizo mi tía, así que recientemente, mientras trabajaba a medio tiempo, también he comenzado a aprender sobre inversiones y manejo del dinero. Es bastante desafiante y me hizo darme cuenta de lo increíble que era mi tía al manejar esto durante años. En cuanto a nosotros, llevamos una vida relativamente contenta. Sin embargo, las actualizaciones que escucho ocasionalmente sobre mi exmarido y su familia aún son bastante horribles, pero como nos hemos divorciado y somos extraños, no es asunto mío. Ellos deben resolverlo por sí mismos sin involucrar a los demás.